¿Estás cometiendo este error al beber agua? ¿Te has preguntado si formas parte del 99% que lo está haciendo mal? ¿Quieres saber cuál es y cómo corregirlo? Descubre el secreto para mejorar tu salud simplemente corrigiendo la forma en que bebes agua. El agua, nuestro recurso más vital, parece ser algo tan simple de consumir, pero sorprendentemente, la mayoría de nosotros no lo estamos haciendo de la manera correcta. Este hecho no solo es alarmante, sino que también nos invita a reconsiderar nuestras prácticas diarias. ¿Cómo puede algo tan básico tener un impacto tan profundo en nuestra salud? ¿Sabías que ciertas formas de beber agua no solo pueden ayudar a curar enfermedades, sino que también pueden ser el elixir secreto para reducir los signos del envejecimiento? En esta era de increíbles avances científicos, estudios recientes han arrojado nueva luz sobre este intrigante tema. Imagina esto. Un estudio impactante publicado en el prestigioso Journal of Nutritional Biochemistry ha demostrado cómo los antioxidantes en el agua pueden combatir el estrés oxidativo, un villano clave en el envejecimiento y diversas enfermedades crónicas. Además, otro estudio revelador del American Journal of Clinical Nutrition muestra que una hidratación adecuada puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Déjame llevarte a través de una historia fascinante que te mostrará cómo puedes mejorar tu salud y bienestar simplemente cambiando la manera en que bebes agua. No te lo pierdas. La suave luz de la mañana iluminaba el pequeño monasterio escondido en lo alto de las montañas. Dentro de su modesta choza de piedra y madera, el venerable maestro Han preparaba ceremoniosamente un cuenco de barro con agua. A sus 87 años, el anciano monje irradiaba una impresionante vitalidad. Mientras vertía el agua en el cuenco, Han recordó con una sonrisa la visita que había recibido el día anterior. Un hombre ambicioso de unos 50 años que había escalado la empinada ladera hasta el monasterio, con la esperanza de que el sabio monje pudiera ayudarlo a recuperar su deteriorada salud y rejuvenecer su cuerpo enseñándole a beber agua correctamente. «Maestro Han, he caminado 3 días enteros desde la ciudad para consultarlo», dijo Wei mientras hacía una respetuosa reverencia. «Aunque he logrado subir la gran montaña, mi cuerpo se está desmoronando. Míreme, apenas puedo subir estas escaleras sin quedarme sin aliento. Mis articulaciones crujen como ramas secas a punto de quebrarse. Ni siquiera puedo disfrutar del deporte». El anciano interrumpió con suavidad y dijo: «Tranquilo, pequeño Wei. Siéntate. Te voy a compartir 7 secretos para rejuvenecer bebiendo agua de forma correcta. Muchas personas creen que el agua es tan común que pueden beberla tanto como quieran en cualquier momento, pero esto es incorrecto. Existe una manera correcta de beber agua para evitar enfermedades». Han continuó: «Aunque parece simple, el agua es esencial para el funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. Ayuda a reducir el estrés y eliminar toxinas. Es vital para varias funciones corporales, desde la digestión hasta la salud de la piel, y afecta tanto la ganancia como la pérdida de peso. Nuestro cuerpo necesita agua para aprovechar los nutrientes que ofrece. Por lo tanto, es importante saber cómo y cuándo beber agua, además de conocer sus beneficios y posibles riesgos. Si no entendemos esto correctamente, incluso con una buena alimentación, el cuerpo no aprovechará completamente los beneficios de los alimentos, lo que puede llevar a problemas de salud en el futuro como estreñimiento, gases y problemas hepáticos. Problemas como debilidad, cálculos renales, alergias en la piel, picazón, acné, cabello blanco, exceso de grasa en la piel, dolor en las articulaciones y acumulación de grasa en partes no deseadas del cuerpo pueden estar relacionados con la forma en que bebemos agua. Beber agua de manera inadecuada también puede llevar a varias enfermedades, incluyendo dolores de cabeza, mareos, artrosis, dificultades para ganar o perder peso, caída del cabello e insomnio. Con estas palabras, el maestro Han se dispuso a compartir sus secretos, convencido de que la sabiduría milenaria sobre la correcta hidratación transformaría la vida de Wei y de muchos otros que buscan el equilibrio y la salud en cada gota de agua. Estos descubrimientos no solo son sorprendentes, sino que abren un portal hacia la antigua sabiduría budista, donde se decía que el agua era nuestra aliada más poderosa en la búsqueda de la salud. En primer lugar, pequeño Wei, ¿sabes cuál es el papel del agua en nuestro cuerpo?, preguntó el maestro Han.
Wei respondió con humildad: «No lo sé, maestro Han. Por favor, enséñeme cuál es su papel». El maestro Han, con una sonrisa sabia, explicó: «Joven Wei, entre el 60 y el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Esta es esencial para el funcionamiento de todos nuestros órganos internos, como el sistema digestivo, los riñones, el hígado, los pulmones y el cerebro. La función principal del agua en nuestro cuerpo es limpiar las impurezas y mantener las células vivas para mantener el cuerpo limpio y saludable. Perdemos alrededor de 2 litros de agua al día y es necesario reponerlos. Cuando el cuerpo carece de agua, nos avisa de varias maneras. La digestión se debilita, sentimos sequedad en la boca, la piel se vuelve áspera y pierde elasticidad, y pueden aparecer signos de deshidratación como ojos cansados o de coloración amarillenta. Beber la cantidad adecuada de agua todos los días es esencial para evitar problemas de salud más graves. No hay una regla fija sobre la cantidad de agua que cada persona debe beber al día, ya que varía según el peso y la actividad diaria de cada uno. En general, se recomienda que una persona consuma al menos 10 a 12 vasos de agua al día. Aquellos que consumen muchas frutas, verduras, leche y jugos pueden necesitar menos agua, ya que obtienen suficiente líquido de estos alimentos. En verano, para las personas que hacen ejercicio intenso o trabajan físicamente, se recomienda beber aún más agua para compensar la pérdida de líquidos. La siguiente pregunta importante es si beber agua en exceso puede ser perjudicial para el cuerpo. La respuesta es sí. Beber más agua de la necesaria puede sobrecargar los riñones y llevar a bajos niveles de sodio en la sangre, una condición conocida como hiponatremia. Esto generalmente ocurre cuando alguien consume alrededor de 4 a 5 litros de agua por día. En la serenidad del diálogo entre el maestro budista y su discípulo, se desentrañaban valiosos preceptos sobre el arte de beber agua, reflejando la milenaria sabiduría budista. El maestro aconsejaba sobre el ritmo y la moderación en la ingesta diaria de agua, advirtiendo sobre los efectos adversos de consumirla en exceso. Cuando se ingiere con demasiada frecuencia, el agua se expulsa del cuerpo sin ser debidamente utilizada, resultando en una necesidad constante de orinar. Por lo tanto, mantener intervalos de al menos 45 minutos a 1 hora entre las ingestiones permite que el cuerpo absorba el agua de manera eficaz. El maestro, con su discernimiento, instruyó al discípulo sobre el momento apropiado para consumir agua después de ingerir frutas y verduras, destacando que beber inmediatamente puede dificultar la digestión e incluso provocar problemas de salud como resfriados y tos. Por otro lado, muchas personas creen que pueden beber agua de cualquier manera, pero esto no es cierto, dijo el maestro. La forma en que bebemos agua puede afectar nuestro cuerpo de diferentes maneras. Existen antiguos consejos budistas que dicen que no debemos beber agua de pie, ya que esto puede causar dolor en las articulaciones. En la sabiduría ancestral, se cree que beber líquidos de pie puede desequilibrar los fluidos del cuerpo y provocar dolor en las articulaciones. El acúmulo de exceso de líquido puede llevar a problemas de dolor articular, especialmente a medida que envejecemos. Por eso se recomienda beber agua sentado y de manera relajada. ¿Te sorprendió descubrir que muchas personas beben agua de manera errónea? No te preocupes, aún hay mucho más por aprender. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más consejos y reflexiones budistas. Acompáñanos mientras continuamos explorando la sabiduría budista y cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Seguimos. El maestro también aconsejaba retener el agua en la boca por unos segundos antes de tragar. Esto permite que la saliva, que es alcalina, se mezcle bien con el agua. Esta mezcla, al llegar al estómago, ayuda a neutralizar la acidez estomacal, evitando problemas como la flatulencia y mejorando la digestión. Beber agua muy rápidamente no permite que la saliva se mezcle adecuadamente con el agua y los riñones pueden no filtrar el agua de manera eficiente. Por lo tanto, es mejor beber agua lentamente y cómodamente, preferiblemente en 4 sorbos. Además, es desaconsejable beber más de un vaso de agua de una vez.
Si consumimos mucha agua rápidamente, los riñones pueden no filtrarla de manera eficiente y esa agua puede desperdiciarse sin ser utilizada por el cuerpo. Beber con moderación y conciencia no solo mejora la salud, sino que también nos conecta con prácticas ancestrales que han demostrado su sabiduría a lo largo del tiempo. El monje Han le dijo a Wei: en cuanto a la temperatura ideal del agua para beber, ¿qué crees que es mejor, fría o a temperatura ambiente? Wei respondió: yo suelo beber agua templada o caliente. El maestro Han asintió y continuó: la elección de la temperatura del agua depende en gran medida de tus preferencias personales y de cómo te sientas en ese momento. Cada temperatura tiene sus propios beneficios. El agua fría puede ser refrescante, especialmente en climas cálidos o después de realizar actividad física. El agua a temperatura ambiente es generalmente cómoda y se absorbe fácilmente en el cuerpo. Por otro lado, el agua caliente o templada puede tener beneficios para la digestión y puede ser reconfortante. En nuestra búsqueda de bienestar y equilibrio, es importante escuchar a nuestro cuerpo y elegir lo que nos haga sentir mejor en ese momento. La temperatura del agua que elijas beber puede variar según las circunstancias y tus necesidades en ese momento particular. El maestro Han añadió: debes beber agua según tu peso y actividad física. Este consejo nos introduce a la idea de la personalización en la hidratación, alineándose con la filosofía budista de ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias. El budismo nos enseña a conocer nuestro cuerpo y sus necesidades, y este consejo nos anima a aplicar esa sabiduría a nuestra hidratación diaria. La cantidad de agua que necesitamos varía según nuestra actividad física. La fórmula de multiplicar nuestro peso en kilogramos por 0.03 nos proporciona una guía personalizada. Cuando aplicamos este truco, estamos adoptando una actitud de autoconocimiento y adaptabilidad. Si hacemos ejercicio o sudamos más de lo habitual, reconocemos la necesidad de aumentar nuestra ingesta de agua para mantenernos adecuadamente hidratados. Este acto se convierte en un recordatorio de la importancia de sintonizar con las necesidades cambiantes de nuestro cuerpo, en línea con la flexibilidad promovida por la filosofía budista. Al integrar este hábito, no solo estamos cuidando nuestra hidratación de manera consciente, sino que también estamos honrando la conexión entre el cuerpo y la mente, un principio fundamental en la sabiduría budista. Wei respondió: gracias, maestro. Yo siempre bebía agua templada en verano y antes de hacer ejercicio. Empezaré a beber agua refrescante y a escuchar mi cuerpo. Con la enseñanza sobre la temperatura del agua arraigada en su ser, Wei se sintió preparado para la próxima lección, consciente de que cada enseñanza revelaba capas más profundas de los beneficios del agua. Ahora, Wei, te enseñaré cómo almacenar el agua y los beneficios de cada recipiente, sugirió el anciano. Verás cómo esta enseñanza puede mejorar tu salud, rejuvenecer la piel y prevenir muchas enfermedades. Aunque es posible almacenar agua en recipientes de plástico, no se recomienda hacerlo durante largos periodos, especialmente para agua potable. El agua almacenada en recipientes de plástico puede absorber micropartículas del plástico que pueden ser perjudiciales para la salud al ser ingeridas. La sabiduría budista recomienda el uso de recipientes de plata o cobre para almacenar agua. Beber agua de estos recipientes puede tener varios beneficios para la salud, ya que estos metales dejan el agua con una carga positiva, lo que puede mejorar la inmunidad, ayudar en la digestión e incluso ofrecer protección contra el cáncer. El uso de recipientes de barro para almacenar agua también es muy beneficioso. Estos recipientes permiten la entrada de aire, manteniendo el agua fresca por más tiempo. Beber agua de un recipiente de barro puede ayudar a reducir la acidez del cuerpo y problemas de piel, además de aumentar la vitalidad y la fuerza. El vidrio es otro material excelente para almacenar agua, ya que no libera ninguna sustancia en el agua y mantiene su pureza. El cobre es conocido por sus propiedades antioxidantes. Beber agua almacenada en un recipiente de cobre puede mantener la piel joven y reducir el riesgo de cáncer. Para personas con presión arterial alta u obesidad, el agua de cobre puede ser especialmente útil, explicó el maestro.
El agua almacenada en un recipiente de barro no solo nutre el cuerpo, sino que también actúa como una aliada en la reducción de la acidez y la resolución de problemas de piel. La energía emanada por la arcilla eleva la vitalidad y la fuerza, proporcionando un equilibrio en el pH del cuerpo. Esta agua pura, desprovista de químicos, no solo es segura, sino que también cataliza el aumento del metabolismo, impulsando la jornada hacia una salud plena. Al abordar el recipiente de cobre, símbolo de antioxidantes, el maestro resaltó su capacidad para mantener la juventud de la piel y reducir los riesgos de cáncer. Para aquellos que enfrentan desafíos como hipertensión y obesidad, beber agua de un recipiente de cobre puede brindar beneficios notables. Con estas enseñanzas, Wei comprendió la importancia no solo de la cantidad y temperatura del agua que bebemos, sino también del recipiente en el que la almacenamos. Al adoptar estas prácticas ancestrales, se sentía más preparado para mantener su salud y bienestar. Wei, ahora vamos a embarcarnos en la siguiente enseñanza: la importancia de beber agua con regularidad. Este consejo se convierte en una práctica fundamental que refleja la disciplina y la constancia, valores que el budismo también aborda en su enseñanza espiritual. Beber agua con regularidad a lo largo del día no es solo una necesidad física, sino un compromiso continuo con el cuidado de nuestro cuerpo y mente. El budismo nos inspira a ser constantes en nuestra práctica y en el cuidado personal. De manera similar, la regularidad en la hidratación nos ayuda a mantenernos alerta, evitar la fatiga y regular la temperatura corporal. Cada vaso de agua se convierte en un recordatorio de nuestra responsabilidad hacia nuestro propio bienestar. Al adoptar este hábito, estamos siguiendo el consejo budista de ser disciplinados en nuestra búsqueda de equilibrio y salud. Beber agua con regularidad no solo es una necesidad fisiológica, sino un acto de amor propio y una demostración diaria de compromiso con la salud de nuestro cuerpo y mente. Ahora sigamos explorando la armonía entre el agua y la filosofía budista con el siguiente truco: beber agua de calidad. Este consejo nos sumerge en la importancia de la calidad del agua que consumimos, conectándose con la filosofía budista de buscar la verdad y la pureza tanto en el exterior como en el interior. El budismo nos inspira a encontrar claridad y armonía, y este truco nos guía hacia la búsqueda de aguas limpias, filtradas y libres de contaminantes. Esta agua limpia y filtrada debe cumplir con ciertos criterios para garantizar que sea segura y saludable para el consumo. Aquí te presento algunas características importantes que debería tener este tipo de agua: libre de contaminantes químicos como pesticidas, metales pesados y productos químicos industriales; libre de contaminantes biológicos como parásitos o bacterias; libre de contaminantes físicos como sedimentos visibles; un nivel adecuado de minerales esenciales en cantidades adecuadas, como calcio, magnesio y potasio, que son beneficiosos para la salud; un pH adecuado neutro o ligeramente alcalino, entre 7 y 8.5, ya que es menos corrosivo y más saludable para el consumo humano. Al elegir conscientemente agua de calidad, estamos extendiendo el respeto no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia el agua como un recurso precioso. Este acto se convierte en un reflejo de la búsqueda de pureza y verdad, valores que resuenan con la enseñanza budista de buscar claridad en nuestras acciones y elecciones diarias. Optar por agua mineral natural, que contiene minerales esenciales para nuestro organismo, añade un matiz adicional a esta práctica. Nos invita a apreciar el agua no solo como un componente básico para la supervivencia, sino como un elixir que puede contribuir al equilibrio y la vitalidad de nuestro ser. Por otro lado, beber agua con conciencia plena nos invita a elevar el simple acto de hidratarnos a una experiencia consciente y significativa. Siguiendo la senda del budismo, este enfoque nos introduce en la práctica de prestar atención plena al momento de beber agua. Cada sorbo se convierte en una oportunidad para conectar con el presente, sumergiéndonos en la experiencia sensorial del sabor, la temperatura y la sensación de hidratación.
El budismo propone la meditación y la atención plena en todas nuestras actividades diarias. Beber agua con conciencia plena es una manifestación de esta espiritualidad en nuestra rutina cotidiana. Nos permite estar presentes, disfrutar del momento y experimentar el acto de beber como una fuente de vida. Al adoptar este hábito, nos embarcamos en un viaje hacia la sabiduría y la compasión, valores fundamentales del budismo. Cada vaso de agua se convierte en un recordatorio de la importancia de la atención plena, de vivir en el momento y de apreciar cada aspecto de nuestra existencia. La historia y los consejos presentados mezclan sabiduría tradicional con información moderna sobre la hidratación. Algunos puntos específicos, como las propiedades del agua almacenada en recipientes de cobre o los efectos negativos de beber agua en exceso, están basados en investigaciones científicas y conocimientos tradicionales, mientras que otros aspectos pueden estar más relacionados con creencias culturales y prácticas ancestrales. A continuación, te doy un desglose de algunos de los puntos mencionados y su base en hechos científicos. Primero, la importancia del agua para la salud. Es bien sabido que el agua es esencial para muchas funciones corporales, incluyendo la digestión, la eliminación de toxinas y la regulación de la temperatura corporal. Beber suficiente agua es crucial para mantener una buena salud. Segundo, síntomas de deshidratación. Síntomas como boca seca, piel áspera, ojos cansados y otros problemas son indicativos de deshidratación. Esto es respaldado por evidencia médica. Tercero, cantidad de agua a beber. Diariamente, la recomendación general es beber alrededor de 2 litros de agua al día, aunque esto puede variar según la persona y las condiciones ambientales. Beber entre 10 y 12 vasos al día es una buena guía general, pero las necesidades individuales pueden variar. Cuarto, beber agua en exceso. Beber cantidades excesivas de agua puede llevar a hiponatremia, una condición en la que los niveles de sodio en la sangre son demasiado bajos. Esto es un hecho médico bien documentado. Quinto, beneficios de los recipientes de cobre y barro. El uso de recipientes de cobre para almacenar agua tiene raíces en la medicina tradicional india conocida como Ayurveda, que sostiene que el cobre tiene propiedades antimicrobianas y beneficios para la salud. Sin embargo, la evidencia científica en este tema es limitada y no concluyente. El cobre tiene propiedades antimicrobianas naturales. Estudios han mostrado que el cobre puede eliminar ciertas bacterias y virus presentes en el agua, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Además, el cobre es un antioxidante que puede ayudar a combatir los radicales libres, reduciendo el daño celular y apoyando la salud general. También contribuye a una piel más saludable y radiante debido a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. No obstante, es importante asegurarse de que los recipientes de cobre sean de alta calidad y estén libres de contaminantes. Recipientes de cobre de baja calidad o mal mantenidos pueden liberar cantidades excesivas de cobre, lo cual puede ser tóxico. Además, consumir agua de recipientes de cobre en exceso puede llevar a una ingesta excesiva de cobre, lo cual puede ser perjudicial. Es importante moderar el uso y no consumir agua almacenada en cobre continuamente durante largos periodos. Los recipientes de barro mantienen el agua fresca y pueden ser beneficiosos en climas cálidos, pero no hay suficiente evidencia científica para respaldar todos los beneficios mencionados. Sexto, beber agua de pie o sentado. Esta es una creencia tradicional que no tiene una base científica sólida. No hay evidencia concluyente de que beber agua de pie cause dolor en las articulaciones. No obstante, beber agua sentado puede alentar una postura más relajada y consciente, lo cual puede ser beneficioso para la digestión y el bienestar general. Beber agua de pie y apresuradamente podría aumentar el riesgo de atragantamiento, especialmente en niños y personas mayores. 7. Retener el agua en la boca. La práctica de retener el agua en la boca para permitir que la saliva se mezcle antes de tragar puede tener algún mérito, ya que la saliva ayuda en la digestión. Sin embargo, no hay suficiente evidencia científica para afirmar que esto tiene beneficios significativos. 8. Temperatura del agua.
Beber agua a diferentes temperaturas puede tener efectos diferentes en el cuerpo, y esto puede depender de las preferencias personales y las condiciones ambientales. El agua a temperatura ambiente se absorbe más rápidamente que el agua fría. 9. Calidad del agua. Beber agua de calidad es crucial para la salud. El agua debe estar libre de contaminantes y bien filtrada para asegurar que sea segura para el consumo. En resumen, mientras que muchos de los consejos presentados tienen una base en la sabiduría tradicional y algunos están respaldados por la ciencia moderna, otros pueden no tener suficiente evidencia científica. Es importante equilibrar las prácticas tradicionales con el conocimiento científico actual y, si es necesario, consultar con un profesional de la salud para obtener consejos personalizados. Y ahora nuestro reto para que potencies tu salud. ¿Estás listo para transformar tu salud con el poder del agua? Te invitamos a unirte a nuestro desafío de hidratación consciente. Aquí está tu reto. Durante las próximas 2 semanas, bebe al menos 8 vasos de agua al día. Bebe agua a temperatura ambiente o ligeramente tibia, especialmente en la mañana. Usa recipientes de vidrio para almacenar tu agua y practica beber agua con conciencia plena, prestando atención a cada sorbo. Comparte tus experiencias y resultados con nosotros al final de las 2 semanas. Queremos saber cómo te sientes, qué cambios has notado en tu cuerpo y mente y cualquier otro beneficio que hayas experimentado. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a nuestros amigos de El Salvador, de Cuba y de Argentina. Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.